biología y propedéutica médica que vamos a llevar en este semestre. Bueno, ya ustedes han revisado su sílabus seguramente porque ya está en el sistema. Nuestro curso es eminentemente práctico, tiene 6 créditos, son 2 horas teóricas que las desarrollamos acá en la universidad, ¿no? 1 hora durante la semana y otra hora los sábados, y 8 horas de prácticas, ¿no? Que nos van a desarrollar en los diferentes centros de salud, hospitales, en fin, depende de dónde tengan el campo clínico los docentes que les han sido asignados. Esta práctica es de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, pero en algunos casos puede extenderse hasta la 1, porque entiendo que no tienen ninguna otra clase programada entre las 9 y la 1, ¿no es cierto? Sí. Y es porque algunos docentes tienen 2 grupos, entonces no pueden trabajar con los 2 grupos simultáneamente, tienen que trabajar con uno de 9 a 11 y con el otro de 11 a 1. Entonces ya cuando vayan rotando van a ir viendo todo esto. Muy bien, en la teoría, los criterios de evaluación son la asistencia a las clases teóricas, el examen escrito, que es al final de cada fase, que la primera, segunda y tercera fase hay un examen escrito que consta de 40 preguntas con un puntaje total de 20, ¿no? Son preguntas de opción múltiple. El examen de, si alguien por alguna razón muy excepcional no ha podido rendir el examen de primera o de segunda fase, puede pasar al examen de rezagados, que es al final del semestre, pero para eso tiene que pedir, que solicitarlo, hacer llegar la justificación a la facultad en los 5 primeros días hábiles después del examen. Ya no dejen pasar el tiempo y tiene que ser una cosa muy excepcional, ¿ya? Porque, y quien no rinde el examen de tercera fase, buenos días, señorita. El que no rinde el examen, ¿ya?, de tercera fase, lamentablemente sí no puede pasar a rezagados. Entonces tomen sus previsiones porque no se puede recuperar. La práctica, ya tienen ustedes todos sus grupos, ¿no? Ya eligieron su delegado. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos que yo voy a comunicarme ahora con los delegados porque el lunes van a empezar ya las votaciones. Son 5 alumnos por tutor, no más de 5 alumnos en los diferentes centros de salud. Son rotaciones semanales. Y ustedes van a ver en el sistema que tienen asignados un tutor, ¿no es cierto? Pero no van a rotar con ese tutor. Me preguntan, ¿pero por qué no rotamos con ese tutor nada más todo el semestre y bueno, nos evitamos problemas, ¿no? Y es más fácil. ¿Por qué? Porque en la cátedra son más de 40 médicos de diferentes especialidades. Entonces hay cardiólogos, neumólogos, neurólogos, internistas, médicos familiares, en fin, ¿no? Entonces es bueno, que es beneficioso para ustedes que se nutran de la experiencia de cada especialidad, ¿no? Que es diferente siempre. Y además son diferentes sedes, ¿no? O sea, tienen sedes en el Hospital Honorio Delgado, Goyeneche, los hospitales de Seguro Social, centros de salud, ¿no? Y algunos que hacen acá la práctica en la universidad. Entonces no sería justo que un grupo esté todo el semestre con un docente en un puesto de salud lejos y otro esté pues todo el semestre con un profesor de Honorio Delgado, ¿no? O de Goyeneche, haciendo sus prácticas. Entonces por eso, para que tengan la experiencia de todo, van a rotar semanalmente. ¿Ya? Sí, es un poco incómodo porque sus delegados van a tener que comunicarse semanalmente con el docente que les toca para que puedan asistir a la rotación. Muy bien, esta ficha es la ficha de práctica, ¿ya? Estos son los criterios de evaluación de la práctica y esta ficha me la envían los docentes todos en las semanas con su calificación. Entonces, en este semestre, en esa fase, vamos a tener 4 semanas de rotación, son 4 fichas, eso se promedia y eso es su nota de práctica. Al final del semestre tenemos el examen teórico práctico, y ahí se promedia con la nota de prácticas de la tercera fase, ya vale el 70% de la tercera fase de prácticas. Entonces tienen que estudiar para este examen, es un examen con pacientes, por grupos van a ir a los hospitales, aquí se les va a asignar pacientes, y luego por el jurado que también se sortea para ustedes van a tener, les va a hacer las preguntas del paciente, ¿no? Sobre el paciente, sobre lo que han encontrado, de repente que hagan alguna maniobra, preguntas de balotario que también les voy a hacer llegar para que vayan estudiando desde ahora, desarrollando ese balotario. Ya saben ustedes que para aprobar el curso tienen que aprobar tanto teoría como práctica y la nota mínima aprobatoria es 12.
El trabajo de investigación formativa se trata de investigar sobre estrategias para establecer una adecuada comunicación con el paciente. Ustedes van a darse cuenta en el desarrollo del curso que es muy necesario, indispensable tener habilidades de comunicación. No es tan fácil, no es conversar nada más como conversamos con nuestro compañero, con alguien, con nuestra familia, entablar una comunicación con el paciente. Entonces, que hay estrategias, hay formas. Lamentablemente, la currícula, no solamente de nuestra universidad, sino de, creo que todas las universidades, no incluyen estos cursos de comunicación en las mallas curriculares. Entonces vamos a ser un poco autodidactas y ustedes van a investigar y van a hacer su trabajo sobre esto. Lo van a desarrollar durante todo el semestre y al final lo van a presentar en forma personal. No hagan un copia y pega, por favor, de un artículo que lean. Lean por lo menos unos 2, 3 artículos y hagan un resumen con sus propias palabras, ¿no? Se trata de sacarle el máximo provecho a esta actividad que van a realizar. El PDF máximo 2 caras. Doctora, para ese trabajo, las 2 caras también puede ser incluido con carátula, o sea, 3 caras serían, ¿no? Con la carátula. No que sea el tipo de carátula, ¿no? El nombre de ustedes, su sección, todo, y 2 caras debe ser máximo. Si es una y tienen la capacidad de síntesis, lo hacen. Nuestro trabajo de responsabilidad universitaria es un programa que hoy hemos venido desarrollando con varias promociones de acompañamiento a pacientes hospitalizados en situación de dependencia física. Ustedes cuando vayan a los hospitales, especialmente a los de públicos, van a ver que hay muchos pacientes en situación de pobreza extrema, hay muchos sin familia o con familia, pero la familia tiene que trabajar y a veces no pueden estar pendientes del paciente, van un ratito, en fin, y son pacientes que están solos. Entonces necesitan a veces no solamente cosas materiales, sino acompañarlos, que de repente les ayuden a levantarse, a movilizarse un poco, a comer. Entonces de eso van a hacer, ¿no? Van a trabajar identificar en el semestre algún paciente con estas características que requiera de algún tipo de apoyo y lo van a apoyar, ¿no? Y luego van a documentarlo y van a presentarlo. Esto lo vamos a trabajar por grupos, de repente, por cada 4 grupos, un paciente, ¿ya? La bibliografía, el libro básico es de Argente Álvarez. Este libro está en la biblioteca electrónica de la universidad, entonces pueden tenerlo de ahí o compren las copias que vienen a color ahora, que no son tan caras, pero es necesario que lo tengan, ¿no? Otra bibliografía complementaria es Calfuros, el clásico, Gold Chamorro y este manual de los doctores locales, el doctor Sanz, Faruque Lopera, son médicos arequipeños y tienen un manual que también nos es bastante útil. Entonces esa es nuestra bibliografía. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctora, ¿a qué se refería con cada 4 grupos un paciente? ¿De nuestros grupos de prácticas? Sí, de grupos de prácticas. Ah, ya. Grupos de prácticas para desarrollar con los pacientes, ¿ya? Entonces los 5 miembros del grupo presentan el mismo trabajo. Claro, en todo caso son 4 grupos, son los 20 miembros de cada uno. Ya, entonces ahora vamos a pasar a algunos conceptos generales. ¿De qué se trata este curso, no? Entonces, semiología, propedéutica médica, lo está llevando, en el semestre que están todavía es básicas, ¿no? Pero este es un curso más un poco de clínicas. Entonces, este curso, señores, es el más importante de repente de su carrera. Es el curso en el que van a aprender ustedes a obtener los datos del paciente, ¿no? A diagnosticar, si es que se puede decir. ¿Qué significa semiología? Estudio de signos y síntomas de la enfermedad. ¿Qué cosa es lo que trata, lo que hacemos finalmente los médicos? ¿Para qué uno va donde el médico? ¿Aclarar dudas? Porque está enfermo, ¿no es cierto? Porque tiene algún problema. No vamos porque queremos que nos arregle un documento, que nos haga una casa. No, porque alguien tiene algún problema de salud, siente afectada su salud, se siente enfermo y va por eso. Entonces, ese es nuestro trabajo como médicos, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad? A través de síntomas y signos, ¿no? Que el paciente puede percibir y por eso viene a nuestra consulta. Entonces, eso es semiología, el estudio de los síntomas y signos. ¿Y qué cosa es síntoma? ¿Cuál es la subjetiva de la enfermedad? Es algo, cuando decimos subjetivo, es algo que no podemos medir de repente, no podemos ver, palpar, escuchar, ¿no? Por ejemplo, un síntoma. Cefalea o dolor de cabeza, ¿no? Dolor en general, ¿no? Dolor abdominal, dolor torácico, dolor de cabeza, en fin. Alguien puede ver cómo le duele a alguien, ¿no? O sentirlo, palparlo, medirlo. De repente tenemos que guiarnos
pero que el paciente nos dice, ¿no es cierto? Entonces son síntomas, son molestias subjetivas, ¿no? El dolor, la picazón, el prurito, la náusea, el vértigo, en fin, es algo que no podemos medir. Y para eso tenemos que hacer pues un interrogatorio muy minucioso para poder obtener todos los datos y nos puedan orientar hacia un diagnóstico. Sin embargo, el signo es una manifestación objetiva o física, es decir, algo que sí podemos medir, palpar, ver, en fin. Por ejemplo, ¿la fiebre? La temperatura, ¿qué más? La presión arterial, ¿no? Escuchar un soplo cardíaco, escuchar un crepitante en el pulmón, mirar la palidez de la piel en los casos de anemia, mirar la coloración amarillenta de la piel en los pacientes con ictericia, no palpar un hígado grande de repente. Entonces esos son signos, son manifestaciones objetivas. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con estos síntomas y con estos signos? Los agrupamos, ¿no? Tenemos que ahí utilizar nuestro pensamiento crítico, agruparlos para formar síndromes. Entonces, cuando tenemos ya los síndromes, es un primer paso hacia el diagnóstico que hemos hecho. Todavía no hemos llegado a la causa, ¿no? Hemos agrupado signos y síntomas, llegamos a un síndrome y este síndrome puede tener diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente que me viene con fiebre, con dolor de cabeza, de repente me ha repetido vómitos explosivos, ¿no? Entonces, yo ya tengo esos síntomas, lo evalúo, hago un examen minucioso y de repente encuentro signos meningios, ¿no? Como rigidez de nuca, signos de Kernig, Brudzinski, en fin, le hago un fondo de ojo y encuentro edema de papila. Entonces ahí tengo un síndrome de hipertensión endocraniana, de repente un síndrome meningio. Entonces ya es un primer paso. Eso me ayuda a que yo decida qué estudios complementarios voy a solicitar. Entonces en este caso, de repente le solicitaré pues, un estudio de imágenes, una tomografía, una punción de líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo y analizarlo, y ahí con eso ya podré llegar de repente a un diagnóstico de una meningoencefalitis, una meningoencefalitis bacterial, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tengo la enfermedad. La enfermedad tiene características propias y por lo tanto una causa. Entonces acá ya tengo el diagnóstico y ya puedo dar tratamiento, ¿no? Que finalmente es nuestro objetivo. ¿Y cómo estudio pues estos síntomas y signos? Tengo que estudiarlos de forma ordenada, ¿no? Utilizando métodos y procedimientos. Y esto es la propedéutica. Entonces, ese es nuestro curso. Lo que vamos a desarrollar en este primer semestre es el estudio de los signos y los síntomas, y en el segundo semestre, que finalmente todo el año llevamos en biología, vamos a desarrollar los síndromes. Entonces, objetivo de la semiología, conocer las manifestaciones de la enfermedad, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico y darle un tratamiento a nuestro paciente. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuál es el proceso? Primero, recoger toda la información, conversar con nuestro paciente para obtener todos los datos lo que le está quejando, ¿no? Entonces, recoger toda la información y hacer un examen físico completo, ¿no? Minucioso. Y donde recopilamos toda esta información, que es nuestra arma, digamos el fusil, si fuéramos nosotros unos soldados que estamos en un campo de batalla. El arma más importante que tenemos que hacer, ¿cuál es? La historia clínica. Aquí es donde vamos a recoger y consignar y registrar toda esta información que obtenemos de nuestro paciente. Entonces, la historia clínica no solamente es el documento donde está pues escrito, registrado, todo lo que pasa con el paciente desde el punto de vista de su enfermedad, ¿no? Están también sus antecedentes, están también sus factores, aspectos sociales, psicológicos, en fin, todo, es decir, como una biografía, ¿no? Biológica pero concisa. Pero la historia clínica no es solamente un documento académico que lo llenamos para ver lo de la enfermedad, ¿no? Es la historia clínica, el hacer una historia clínica bien hecha refleja un arte, ¿no? Ver, oír y entender y describir la enfermedad humana. Entonces veámoslo también desde ese punto de vista. La historia clínica es un documento médico, ya estamos diciendo que ahí está registrado todas las quejas del paciente, lo que yo encontré en el examen físico, mi plan terapéutico, ¿no? Los resultados de los estudios que he solicitado, mi diagnóstico, la evolución del paciente, es decir, cómo responde al tratamiento que yo le he dado, las consultas o opiniones que hemos pedido de otras especialidades, ¿no? Todo está registrado. Entonces es un documento médico, ¿no? Enfocado en la enfermedad del paciente. También es un documento científico porque ya van a ver que cuando ustedes vayan a los hospitales van a utilizar las historias clínicas para aprender. Entonces es un instrumento para la enseñanza,
¿no es cierto? Es un instrumento también para estudios. Cuando terminen la carrera, ahora van a ver sus compañeros que ya terminaron y están graduándose, están haciendo trabajos de investigación a partir de historias clínicas, entonces nos sirve como para investigación, ¿no? También a través de las historias clínicas se hace investigación para el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos, de nuevas drogas, opciones terapéuticas, estudios epidemiológicos, en fin. Entonces, importantísimo documento científico. Es un documento económico, porque todo acto de salud, todo lo que realizamos tiene un costo. Y ese costo es asumido por las instituciones, ¿no? Puede ser por el Seguro Social, por ejemplo, ¿no? Que es una institución, una empresa prestadora de salud, puede ser por el gobierno, ¿no? Con las medidas sanitarias a través en los hospitales públicos, el Seguro Integral de Salud, puede ser las instituciones privadas o el propio paciente que asume el gasto. Entonces todo eso tiene que estar reflejado también en la historia clínica, ¿no? El costo, y también nos sirve pues de base para las políticas sanitarias de los gobiernos, ¿no? Un documento administrativo porque también ahí, revisando las historias clínicas, vamos a evaluar, ¿no? Retrospectivamente, de repente, la calidad de la asistencia y del trabajo médico. Entonces, por eso es importante que esté una historia bien hecha, ¿no? Es un documento legal, ¿no? En cualquier momento la historia clínica puede ser requerida para una situación legal, para un problema legal del mismo paciente con otras personas o por denuncias médico-legales. Si ustedes están viendo, seguramente no son ajenos a las noticias que frecuentemente hay denuncias médico-legales, ¿no? Sobre negligencia, en fin. Y si la historia clínica está bien hecha, en realidad pueden librarnos de un problema serio. Pero si está mal hecha, está ilegible, no se entiende, pueden, al contrario, ponernos en un problema serio, incluso penas, ¿no? Privativas de la libertad, en fin. Y muy importante, la historia clínica es un documento humano, ¿no? Al confeccionar la historia clínica estamos estableciendo un contacto, una relación con el paciente que es importantísimo, ¿no? Por eso es necesario tener estas habilidades, lo que van a ustedes a investigar, lo que les estoy dejando, ¿no? Las habilidades de comunicación. La comunicación con nuestro paciente empieza desde el primer contacto, ¿no? Si están en la consulta, desde que el paciente entra a la consulta, ya estamos teniendo una relación. Cuando ustedes están yendo al hospital y entran a la sala de hospitalización, ya está estableciéndose el primer contacto. Entonces, esta comunicación con nuestro paciente debe estar caracterizada por respeto, ¿ya? Respeto en todo sentido, ¿no? Desde el momento en que uno llega y saluda al paciente, se presenta. Entonces, eso tenemos que tener siempre en cuenta. El médico tiene que ser la persona más educada, más pulcra en el hospital, y el paciente tiene que percibir eso. Y eso ya le inspira confianza, ¿no? Desde el momento en que nosotros atendemos a una persona, ese paciente es un ser humano que ha venido a nosotros en busca de ayuda. Entonces queda a un lado su raza, su orientación sexual, su orientación política, su nacionalidad, todo, ¿ya? Y se convierte en nuestro paciente, ¿no? Dejamos de lado todo. Tenemos que ser sinceros, demostrar que el paciente perciba que efectivamente nos interesa su problema, ¿no? Y que estamos tratando de ayudar. Entonces, demostrarle sinceridad, ¿no? Empatía, hablar de empatía necesitaría una clase aparte de repente, ¿no? La empatía debería ser un valor indispensable en todo personal de salud, porque estamos enfrentándonos a las personas en uno de los momentos más críticos y más sensibles de su vida, ¿no? Que es cuando piensan que su salud se va a afectar, que van a perder la vida, que van a quedar dañados, ¿no? Ellos o sus familiares más cercanos. Entonces es un momento muy sensible y a veces no tenemos la suficiente empatía. No nacemos empáticos, ¿no? Tenemos que informar. Y es difícil. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a las salas de emergencia, van a ver, pues, ¿no? Que entra a la sala de la gente y a veces los médicos, las enfermeras, pues, por más que quieren, no pueden, ¿no? No pueden con la presión y es muy difícil ponerse realmente en el lugar del paciente, ¿no? Pero tratemos, ¿no? Intenten ustedes también cuando ya estén en su práctica, cuando sean internos, residentes, en fin, de ver pues que de repente es su mamá, no esa persona que está pidiéndoles ayuda podría ser su mamá, su hermano, su papá, en fin, ¿no? Entonces, ser empáticos, ¿no? Ponerse en el lugar de la otra persona. Ser concretos, ¿ya? Comunicándonos con el paciente, tratar de no divagar en cosas superfluas y ir sin cortar, ¿no? Sin ser cortante con el paciente, pero tratar de guiar nosotros la conversación para el tema que nos interesa, ¿no? Mucho cuidado con la comunicación no verbal, ¿no? El paciente es una persona muy sensible y que está fijándose en todo. Entonces, si el paciente les dice algo, les da una confidencia y ustedes ponen una cara de escándalo,
van a romper o van a dificultar la comunicación con su paciente. Entonces tienen que cuidar mucho sus gestos, ¿no? Si están viendo sus resultados y ven por ahí algo malo y ponen también su cara, ya, el paciente se derrumbó y de repente se va y se suicida. Entonces tienen que tener mucho cuidado con sus gestos, ¿no? Con los gestos de la cara, con cómo ponen sus brazos, su cuerpo incluso, ¿no? Si ustedes se inclinan hacia adelante al hablar con el paciente, pues él percibe que le están prestando atención, pero si se sientan así, ¿no? Con el tronco hacia atrás, pues de repente no les interesa mucho. Entonces, mucho cuidado con la comunicación no verbal. El tiempo es algo también importantísimo, pero que lamentablemente nuestros sistemas de salud no nos permiten, ¿no? Ya han ido ustedes de repente a hospitales y ven pues que en la consulta médica tenemos que atender 20 pacientes en 4 horas, o sea, no queda tiempo para nada, ¿no? Y encima hay que llenar un montón de papeles, formatos, entonces eso, las presiones de los sistemas de salud no nos permiten darles un tiempo adecuado. Pero ustedes sí tienen tiempo, no solamente consideren esas 2 horas que tienen a la de lunes a jueves, ¿no? Ustedes, creo que la mayoría no deben tener hijitos que ir a cocinarles, a hacer trabajar en otros sitios, en fin, entonces tienen tiempo, dedíquense, vayan de repente un día, si les han asignado un paciente, traten de conversar bien con ese paciente, obtener la mayor cantidad de datos. Miren, no es raro, ¿no? Muchas veces yo he estado pasando la visita con el interno, el residente, en fin, y los alumnos, y por ahí surge un dato que el alumno obtuvo, que no lo obtuvo el interno, que no lo obtuvo el residente, ni nadie. ¿No? Sin embargo, la doctora también me dijo el paciente que ha estado viajando por acá, o que sufrió esto, que sufrió el otro. Entonces ahí de repente nos aclara un poco el panorama, ¿no? Entonces, dedicar un poquito de tiempo, también tiempo para escuchar, para hablar, para explicar, ¿no? Con nuestro paciente. Todo tiene que estar preparado, ya desde su presentación, ya su forma de presentarse al paciente, ¿no? Su aspecto, el aspecto de ustedes. Idealmente tendríamos que tener pues un ambiente adecuado, donde poder conversar bien, examinar al paciente. No hay. Ya van a ir al hospital y van a ver pues que son ambientes de salas comunes, con 6 pacientes, que las enfermeras entran y salen, los familiares también, entonces es un poco complicado a veces establecer una adecuada comunicación en esta situación, pero es lo que hay, ¿no? Y esto es nuestro país. Entonces vamos a tener que atender esos pacientes, ¿no? Ya después ustedes verán para irse al extranjero, bueno, cambie la situación. Entonces, todo eso, y tener todas sus cosas en la mano, pues, ¿no? Preparados, ¿no? Si lo van a examinar al paciente, no, ya lo tienen listo para examinarlo y voy a prestarme el estetoscopio a mi compañera porque no traje, no. Entonces, todo tiene que estar listo. Entonces, esta comunicación adecuada va a hacer que el paciente nos tenga confianza, ¿no? Y la confianza, jóvenes, es la base de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es un vínculo privilegiado entre un paciente y un médico, y que se está perdiendo lamentablemente ahora. Pero depende de nosotros recuperarlo, porque si no, en unos años vamos a ser reemplazados por una inteligencia artificial. Entonces de nosotros depende que subsistamos, ¿no? De establecer, porque este vínculo, esta relación médico-paciente no la van a poder todavía, la inteligencia artificial no las va a poder quitar, no la confianza que pueda tener el paciente en su médico. Y una buena relación médico-paciente va a ser pues que el paciente les confíe en ustedes y que les dé todos los datos necesarios para que puedan hacer una buena historia clínica. Si hacen una buena historia clínica, van a hacer un buen diagnóstico. Si hacen un buen diagnóstico, van a dar el tratamiento adecuado. Y como han conversado con el paciente, ¿no? Lo han instruido, también le han explicado, el paciente va a estar empoderado, va a participar en la toma de decisiones y va a cumplir, se va a adherir, va a cumplir lo que ustedes le digan. Y si cumple, pues va a ponerse mejor, ¿no es cierto? Eso va a reflejar una buena calidad de atención y además se ha visto, ¿no? Que en los pacientes crónicos hay menos probabilidad de que haya hospitalizaciones, ¿no? Se hospitalicen por complicaciones. Entonces va a mejorar va a haber mejores resultados clínicos. Y también lo que nos interesa con una buena relación médico-paciente es pues, que van a disminuir la probabilidad de denuncias médico-legales, ¿no? Si el paciente confía en nosotros, no nos va a denunciar. Eso es bueno, ¿no? ¿Qué afecta la relación médico-paciente? Desorden personal en la consulta. Ya les he dicho desde la presentación personal de ustedes, ¿no? Bien limpios, bien uniformados, saludar, ¿no? No se le tutea al paciente, ¿verdad? Se le saluda, se le explica lo que se le va a hacer. Señora, soy estudiante de medicina, por favor, le voy a tomar unos datos más para su historia clínica, le voy a tomar su presión, le voy a examinar sus pulmones, en fin. Ustedes verán que a veces
en la visita, y van a verlo, que pasa la visita, ni siquiera saludaron al paciente, de pronto se acercan y lo destapan, y lo comienzan a palpar, a examinar. Entonces eso no se hace, ¿ya? Se le comunica al paciente. Entonces, desorden, no tener contacto visual. Entre los seres humanos tenemos que mirarnos, ¿ya? Mirarnos cuando estamos conversando, sobre todo el paciente, tiene que sentir que le estamos prestando toda nuestra atención. Entonces, tener contacto visual. Interrumpir la comunicación, este aparatito, ya cuando estén en el hospital, lo apagan, ¿ya? Le bajan el volumen, pero no estén interrumpiéndose con eso, porque realmente es terrible, ¿no? Si yo estoy hablando con mi paciente y lo pi, 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 y está sonando y nosotros estamos tratando de ver, entonces avísenle pues a la tóxica, al tóxico, que se van a demorar y que hoy en ese horario no les van a responder, que no se van a enojar, ¿ya? Ser impersonal o distante, ¿no? O sea, que el paciente no perciba que realmente nos entiende. Forzar a hablar, que el paciente no quiere, muchos pacientes van a verse un poco, van a estar un poco renuentes de repente a hablar de ciertos temas, pero van a ver ustedes que conforme adquieran la confianza, van a lograr que el paciente sí confíe, que les diga todo lo que quiera, sobre todo a veces aspectos sexuales, ¿no? Pero ahora creo que ya no tiene problemas de verdad. Usar terminología técnica, esto es importante, porque en los datos de filiación de la historia clínica, ustedes van a ver qué dice la procedencia, de dónde viene el paciente, el grado de instrucción, el idioma que habla, en fin. Entonces, es diferente que ustedes conversen con un paciente, digamos un profesor jubilado del Seguro Social, a que conversen con un paciente que viene al Hospital Honorio Delgado, que viene de las alturas de Arequipa, que es analfabeto, que habla con las justas español porque más habla quechua, ¿no? Y tienen que ustedes adecuar su lenguaje, su vocabulario para que el paciente pueda comprenderlos. No estoy hablando de discriminación ni de un trato peyorativo hacia nadie, sino de adecuar nuestro lenguaje para poder hacernos entender, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ya les puse el ejemplo de algunas secciones. ¿Cómo le preguntarías, niña, a mi paciente del Honorio Delgado analfabeto sobre las características de sus exposiciones? Le preguntaría acerca de qué color o textura tiene. ¿Qué? Yo soy tu paciente. No, analfabeto. Yo también. Pregunta. Me preguntaría si su muestra de heces. ¿De qué? Si su muestra de heces o. ¿Qué es eso, señorita? Decirle popó nada más. Popó. No entiendo. Cuando A ver. vas al baño. Atrás. Cuando va al baño, No tengo baño. ¿Qué? ¿Cómo harían entender? Tienen que buscar la forma de que el paciente les entienda. ¿Qué cosas las que todos entendemos? No hay que necesidad. Caca, ¿no? Señor, ¿cómo está su caca? ¿No? Hace todos los días, ¿no? Agua. Entonces, tenemos que hacernos entender, ¿no? Con nuestro paciente, sin vergüenza, sin nada, ¿no? Muy bien, acá algunas habilidades, ya hay, cuando hagan su investigación van a ver que hay muchísimas herramientas, hay full bibliografía sobre herramientas o estrategias de comunicación. Una de estas son estas guías de Gary Capri y aquí algunas cosas, ¿no? Que pueden revisarlas después con calma, por ejemplo, miren, iniciar la sesión para establecer el contacto inicial, siempre saludarse, ¿no? Presentarse, ¿no? Decirles el por qué están ahí, entonces eso lo pueden revisar. La historia clínica es obligatoria, todo acto médico tiene que estar registrado en la historia clínica. Es irreemplazable, nada reemplaza la historia clínica, no puedo anotar en otro sitio y decir que está registrado en otro lado, no, todo en la historia clínica. Es privada, que corresponde, que pertenece al paciente, le pertenece a la institución también, que la tiene y también al médico que la hace, pero si yo quiero divulgar, hacer un estudio con esa historia que yo misma he hecho y todo, tengo que pedir el consentimiento al paciente. Es objetiva y veraz, coherente, legible. Bueno, todavía estamos nosotros con la historia clínica manual. Y olvídense, por favor, eso de la letra del médico. Yo espero que cuando lleguen al internado ya haya la historia clínica electrónica en todos los centros, de todos los hospitales, pero tiene que ser legible, pues si no puede ponernos en problemas. Y tiene que estar una historia clínica ordenada. Muchos errores, ¿no? Van a haber una serie de errores que van a hay en la historia clínica, ustedes van a verlos cuando vayan a los hospitales, ¿no? Uno de ellos, siempre insisto, en el uso de abreviaturas
¿no? Y la ilegibilidad. No sé por qué nos hemos acostumbrado a usar muchas abreviaturas, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de cambiar. Ahora, ¿qué pasa con ustedes? ¿No? Cuando vayan a los hospitales van a sentirse un poco cortos, tímidos de hablar, ¿no? Entonces, de inicio, porque falta esto, ¿no? No nos han formado en aspectos comunicativos humanísticos, pero ustedes van a ser autodidactas y van a leer sobre eso para su trabajo de investigación. Dificultad en comprender el valor integral de la historia clínica. Esta clase es para eso. Espero que ya comprendan, ¿no? Después de todo lo que estamos hablando, vean que sí, que la historia clínica es importante. Timidez, es lógico pues que, ¿no? que vayan a preguntarle, porque van a tener miedo de que el paciente los largue, y sí, pues a veces van a estar los pacientes un poco irritables, porque ya los vio en emergencia el interno, los vio el residente, fue a piso, los volvió a ver el interno, el residente, los vio el alumno de sexto, de quinto, de cuarto, y luego vienen ustedes, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? Pero hay que, ¿no? tratar de establecer el contacto, ¿no? Pues de repente piensan que no pueden hacer nada, pero sí pueden, ¿no? El acercarse educadamente, conversar, interesarse por el paciente es importante. A veces pueden transmitir también alguna inquietud del paciente, pueden transmitirlo a su docente, al médico. Conflicto entre lo ideal, lo que yo les estoy diciendo acá es lo ideal, ¿no? Lo que deberíamos tener, ¿no? Y van a enfrentarse con la cruda realidad cuando vayan a los hospitales, pero podemos, insisto, en que pongamos un granito de arena para cambiar las cosas. Sobre la empatía, que ya hemos hablado, ¿no? Un valor indispensable en todo personal de salud, tratemos de cultivarla, y unas palabras sobre el secreto médico. La obligación, ¿no? No podemos nosotros divulgar tanto por una situación, por una cuestión ética de nuestra profesión, porque ustedes ya tienen que sentirse parte de la profesión y tener los valores éticos bien claros. Entonces, por esto, de acuerdo a esto, nosotros no podemos divulgar nada que esté en la historia clínica ni nada respecto al paciente. Ya no es que se encontró algo con el vecino que está hospitalizado y van a ir corriendo a su casa y le van a decir a su mamá, a su papá, a sus vecinos, a todo el mundo, ¿saben que el fulanito está hospitalizado y tiene esto, tiene el otro? Y no pueden hacerlo, ¿ya? Porque además es un derecho del paciente y podríamos tener problemas legales. Entonces, no podemos divulgar ningún aspecto de la vida del paciente, de la historia clínica, nada. No podemos tomar fotos del paciente sin su consentimiento. Si les interesó algún signo, algo les llamó la atención, hay que pedirle al paciente consentimiento, que le voy a tomar una foto y para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo voy a publicar en un artículo, en fin. Y tiene que cubrirse la identidad del paciente. No pueden presentar al paciente descubierto con su cara, ¿no? Entonces hay que proteger siempre la identidad del paciente. No pueden estar haciendo TikTok, selfies, ni nada en los ambientes de hospitalización, ni mucho menos con los pacientes, ¿ya? Tengan cuidado. Algunos formatos de la historia clínica. La historia clínica como documento en general tiene varios formatos. De inicio, esta, que es la gráfica de enfermería, la llena de enfermería, acá están las emociones vitales, el balance hídrico, que también lo llena enfermería, y lo que nosotros sí nos compete directamente es la elaboración de la historia clínica propiamente dicha, ¿no? Entonces ahí que son tres partes: la anamnesis, el examen físico y la impresión diagnóstica, ¿no? Que es ahí. También otros formatos de la historia clínica son las hojas de evolución, en donde se anota todos los días y dependiendo del estado del paciente, 2 o 3 veces al día, como se requiera, la evolución del paciente. Bajo este formato, ¿no? SOA, la apreciación subjetiva, objetiva, lo que encontramos, el plan, ¿no? La apreciación y el plan, ¿no? Entonces, esas son nuestras evoluciones diarias. Además, tenemos la hoja de indicaciones, ¿no? Las órdenes que nosotros damos, tanto de cuidados de enfermería como de exámenes, y la hoja de prescripción o de terapéutica. Los análisis, donde vaciamos los exámenes auxiliares, las hojas de interconsulta y la epicrisis, que es un resumen que al final, ¿no? Ya sea si el paciente falleció, se transfirió, se fue de alta, se va con una epicrisis. Entonces estos son los formatos de una historia clínica de un hospital general, de un servicio de medicina interna. O sea, es una historia clínica básica. Hay variaciones dependiendo de los servicios y las especialidades. Por ejemplo, la historia clínica pediátrica es diferente, tiene más escalas, más test, ¿no? Para los niños. La ginecológica también, ¿no? La obstétrica también. Entonces va a ser un poco diferente, pero esta es la base y es la que vamos a estudiar. Después yo les voy a dar el formato, ¿ya? Para que todos tengamos lo mismo. Como van a ir a los hospitales, tienen que tener bien claros estos conceptos de bioseguridad, por
favor. ¿Ya? Bioseguridad es un conjunto de procedimientos, actitudes, en fin, para evitar que nosotros nos contaminemos con lo que hay en el hospital, que llevemos esa contaminación a nuestras casas o que la estemos pasando de paciente a paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta. Son 3 principios de bioseguridad. La universalidad, es decir, que tenemos que tener las medidas de precaución en todos. Así pensamos que no, este paciente no me parece que esté infectado y voy a entrar sin máscara y voy a sentarme sin máscara. No, ¿ya? Asumir que toda persona está infectada y tenemos que tomar las medidas que todos los pacientes. Las barreras de protección, la inmunización, todos tienen vacunas, entonces esa es una barrera de protección, y también el uso de equipos de protección personal, ¿no? Guantes, mandiles, gorros, botas, en fin, todo de acuerdo al área en el que se va a trabajar o al procedimiento que se va a realizar. No nos disfrazamos códigos así como estábamos en el COVID para entrar a todos sitios, no, ¿ya? Hay las barreras de acuerdo al procedimiento y al área en el que vamos. Y el manejo de residuos, van a encontrarse 3 tipos de tachos, ¿no? Los rojos, los amarillos y los negros. Los amarillos más en las áreas especiales como laboratorio, farmacia. Más van a ver ustedes en los hospitales y los centros de salud rojos y negros. En los rojos va todo lo que son materiales biocontaminados. Las gasas de las curaciones, ¿no? Los del paciente, los cortantes, los punzocortantes, agujas, gamimotos, dispositivos, ¿no? No va a haber los tachos comunes, están en otros sitios. Y los residuos, el tacho negro de residuos comunes. Entonces, ¿dónde van a botar el empaque de su caramelo, de su chocolate? En el tacho negro, ¿ya? Si lo ponen en el rojo, las enfermeras nos van a gritar, y a nadie nos gusta que nos griten. Entonces, hagamos bien las cosas, ¿ya? El lavado de manos es la medida más importante. Acá tienen, repásenlo, ya tienen ahí todos los pasos de lavado de manos, apréndanselo de memoria, ¿ya? ¿Cuáles son todos los pasos? ¿En qué momento nos lavamos las manos? ¿No? Antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, antes de realizar un procedimiento, antes y después de haber hecho, tenido contacto con fluidos, en fin, los pasos en los que hay que lavarse las manos. Ahora, van a ir a los hospitales, pero doctora, no hay lavabos en todos sitios, ¿no? Hay 2 lavabos nada más cada 60 pacientes. ¿Qué hacemos? Lleven su alcohol gel. ¿Ya? Y pueden hacer el mismo procedimiento, pueden hacerlo con alcohol gel. ¿Qué pasa paciente paciente? Siempre que no se hayan contaminado con algún fluido o que sus manos no estén visiblemente sucias. Si están visiblemente sucias, sí tienen que ir al baño y lavarse con agua y jabón. Pero si no, pueden hacer el procedimiento con alcohol gel. Respetamos la medida de bioseguridad, el equipo de protección, pero que ya les he dicho no es para todo. Ustedes en el curso de semiología no deben entrar a sala de operaciones, ¿no? El curso debe realizarse más en las áreas de hospitalización, de consulta externa. Entonces, ¿cuál va a ser lo que van a usar? Su scrap, ¿no? O su ropa de calle, ¿ya? No es obligatorio que sea un scrap. Lo que sí es obligatorio es el mandil. Todos tienen que ir con mandil. Mandil con el logo de la institución y con su identificación. Su fotocheque, un malvete, lo que tengan, que digan quiénes son, ¿ya? Para que puedan entrar sin problemas a los hospitales y con mascarilla. Las señoritas con el pelo recogido, por favor, las uñas cortas, todos, ¿ya? De preferencia, nada de anillos, collares, pulseras, porque ahí pueden llevarse los gérmenes y realmente es muy, podrían provocar contagios en su casa, sobre todo si hay personas susceptibles, vulnerables, ¿ya? Estos son sus útiles escolares, obligatorios, todos. Su tensión, su estetoscopio, un estetoscopio bueno, por favor, ¿ya? Si hay las posibilidades de comprarse un iPhone, con mayor razón, un estetoscopio, un Littmann. Desde ahora tienen que acostumbrarse a usar una cosa buena, porque eso les va a ayudar a diferenciar lo normal de lo anormal. Entonces, estetoscopio, tensiómetro, pulso oxímetro, martillo de reflejos, linterna, ¿ya? Su alcohol gel, también que me estoy olvidando. La estructura de la historia clínica se lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué tipo de mascarilla tenemos que llevar a las clases? Mascarilla simple. Ok. Mascarilla simple porque ya les he dicho que ustedes no deben ir a áreas muy contaminadas. Y doctora, otra consulta.